Muy buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. También, por supuesto, les agradecería que me escribieran, me indicaran allí desde dónde están conectados. Vamos a ir viendo un poco por acá. Me dice César Mateus que fuerte y claro. Alessandro Macedo desde Perú, se escucha todo bien. Perfecto. Excelente, ¿no? Yo voy aquí a activar un poco la cámara web para saludarles. Por aquí también me acompaña el ingeniero Luis Núñez, que como saben es parte del equipo de Inesatec. Ahí lo pueden ver. Perfecto. Y bueno, intentaremos hacer hoy una sesión interesante, digamos, un poco eh, para explorar, ¿no?, cómo es el enfoque de lo que sería el análisis no lineal, un poco, ¿no?, a través de estas herramientas TAPS y SAP 2000, ¿no? Que son tan típicas, ¿no? Recordemos un poquito el webinar. Estamos hablando de la evaluación sísmica de estructuras con análisis no lineal utilizando ETAPS y SAP 2000. O sea, evaluación sísmica de estructuras con análisis no lineal utilizando ETAPS y SAP 2000. Entonces, evidentemente vamos a destacar esa evaluación sísmica, pero haciendo mucho énfasis en esa respuesta inelástica de la estructura, ¿no? Aquí lo veíamos un poco, vamos a hablar un poco de la introducción al análisis no lineal, los principios básicos y diferencias clave entre el análisis lineal y no lineal. Eso lo vamos a destacar, herramientas de software, en este caso el ETAP de SAP 2000, veremos casos prácticos. Esa será un poco la intención. Obviamente, en términos globales, hay muchísima información. Nosotros, por acá en ese sentido, bueno, hemos preparado una información primero un poco resumida y quizás haciendo referencia a otra, la tenemos un poquito ampliada, ¿no? Yo la muestro un poquito por acá para que la vean. Esto que van a ver justo ahora. Sería un poquito el resumen de lo que hemos querido como plantear con ideas conceptuales, pero es verdad que ya dentro de lo que sería la propia formación que nosotros dictamos, habría quizás otras presentaciones, bueno, muchas presentaciones. Hay una presentación muy enfocada en lo que es el diseño por desempeño sísmico de edificaciones, ya específicamente con aplicaciones prácticas utilizando ETAP y SAP 2000. Se pueden dar cuenta que esta es una presentación de 116 láminas, la que van a ver justo acá, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser tan extenso como nosotros pretendamos, ¿no? Podemos pasar horas, horas, horas y horas hablando de este tópico, sin contar que dentro de esto están las propias metodologías de la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a empezar por allí, por ese primer punto. Quizás, insisto, esta primera presentación, que voy a colocarla aquí un poquito en pantalla completa, y que servirá de base para que de alguna manera podamos, bueno, debatir, ¿no? Porque esto tampoco lo queremos hacer muy extenso. Queremos hablar de qué implica la evaluación sísmica, por supuesto involucrando el análisis no lineal y también, por supuesto, haciendo uso de estas herramientas como estaba PISAM 2000. Vamos a mantener aquí, Luis, las cámaras encendidas para poder tener esta discusión, ¿no? Que creo que será importante, ¿no? Y bueno, destacar que nosotros desde hace mucho tiempo damos una formación eh, en la ingeniería estructural, adecuación sísmica de edificaciones, con especializaciones y másteres, así que al final, aquellas personas que estén interesadas, bueno, estaremos con mucho gusto de atenderlas, ¿no? Este, para los que no lo conocen, ahí está un poco la presentación del ingeniero Luis Alberto Niño Escorado, que es profesor de INESAT, pero bueno, vasta experiencia, gran experiencia en el desarrollo de proyectos, también como profesor universitario, así que bueno, es un gusto tenerlo acá. Y en mi caso, como director de INESATEC, también especialista, digamos, digamos, especializado un poco en la parte de ingeniería estructural y sismo resistente, y también he tenido la oportunidad de dictar, digamos, diferentes asignaturas
tanto en Venezuela en su momento, en México también, y hoy en día desde hace más de 9 años en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bien, cuando vemos esto, ¿no, Luis? Tipos de análisis estructural. Estamos acostumbrados, evidentemente, a que vamos a plantear dos tipos de problemas, ¿no? El modelo lineal, que es el clásico, y ahora el modelo no lineal. Ese modelo lineal, tal como está allí preparado, básicamente es un análisis elástico, estático, que podría ser esos primeros estándares, y está luego el análisis elástico dinámico modal espectral, de superposición modal, ese tipo de análisis donde involucramos diferentes modos y bueno, obviamente toma en cuenta la influencia de todos los modos, sobre todo para estructuras irregulares, que puede ser importante. Ahora, para esos modelos lineales, que ya lo destacaremos más adelante, asumimos un factor de reducción de respuesta. Y evidentemente, eso conlleva a asumir que la estructura incursionará en el rango elástico, para lo cual habría que comprobar si efectivamente esos mecanismos dúctiles se dan o no se dan, ¿no? De allí surge el modelo no lineal, porque el modelo no lineal es un análisis inelástico, en este caso estático, que sería lo que llamamos pushover, ¿no? Un análisis de carga incremental, monotónicamente creciente. Y también estaría, por supuesto, el análisis dinámico no lineal, lo que conocemos como el tiempo historia o time history, ¿no? Que, bueno, para acelerogramas, por ejemplo, podríamos tener ese tipo de análisis. Ahora bien, ese tiempo, ese análisis dinámico no lineal también aplica para vibraciones, aplica para un montón de cosas, que no necesariamente sea una situación sísmica, sino que puede darse, por ejemplo, para estudiar fenómenos de resonancia también, ¿no? Vibraciones verticales. Bien, también está por otro lado, cuando hablamos del análisis no lineal, la no linealidad del material, que conlleva a considerar posteriormente en las secciones, en las vigas, en las columnas, en los arrestamientos, los elementos que conforman la estructura, rótulas plásticas, comportamiento no lineal propiamente del material, cambios en la relación fuerza-desplazamiento. También estaría la no linealidad geométrica, ahí están los efectos de segundo orden, ¿no? Grandes deformaciones que requieren un análisis no lineal, relaciones más precisas entre deformaciones y desplazamientos. ¿Algún comentario en esta lámina, Luis? Que quieras, Sí, es digamos, interesante. Bueno, primeramente, agregar. saludos, Liu, saludos a todos los asistentes. Es evidente de que por la práctica que venimos haciendo de hace muchos años, todo este tema de la no linealidad está agarrando fuerza, porque ya los programas, digamos, están preparados. Antiguamente, recuérdense que las computadoras no tenían la capacidad para resolver muchos problemas matemáticos, pero a medida que fue evolucionando a finales de los años 70, 80, ya empezaron a aparecer esos famosos computadores personales, computadores más poderosos, y lo que está sucediendo en la actualidad es que ya la herramienta puede desarrollar de manera muy sencilla, con procedimientos y pasos bien claros, cómo abordar la no linealidad con un resultado bastante satisfactorio de lo que estamos buscando. Porque si bien tenemos que saber cómo usar la herramienta, es evidente que ya se nos ha facilitado mucho para que cualquier persona desarrolle un análisis no lineal bien conformado y, como tú lo has dicho, no solo establecido para situaciones del diseño sismo resistente, sino por una cantidad de casos adicionales que requerirían esa consideración de variación o del material, o, como hemos visto, situaciones de esfuerzo de formación que evidentemente en el caso de la no linealidad nos da una precisión mucho mayor de lo que va a ocurrir, porque va a tomar en cuenta la degradación del material y la degradación de la rigidez en el caso del análisis sísmico. Entonces, el análisis estructural basado en los modelos lineales, si bien hoy en día se trabajan casi todo el diseño de hormigón y de acero por el método de la resistencia última, todo lo que sería la incursión inelástica no está clara cómo llevarla para predecir el estado de solicitación. Fíjense en esa gráfica inferior que tú estás mostrando. La línea verde representa las fuerzas de diseño, el cortante basal que va a desarrollar la estructura en el rango del comportamiento elástico. Y nosotros, con la carga sísmica amplificada, con el mecanismo cedente que puede producir el tipo de sistema resistente a sismo que estamos utilizando,
determinamos el nivel de solicitación que llegan a los elementos que acompañan al elemento disipador, al miembro que va a producir las rótulas plásticas. Entonces es toda una transformación. Bueno, reduzco por R, después multiplico por omega sub 0, pero cuando no es omega sub 0 es un omega modificado, o el mecanismo inelástico evaluado con un caso estático particular muy complejo. O sea, es bastante complicado llegar a la comprensión de qué nivel de solicitaciones entrega la estructura desde el punto de vista analítico a los elementos que deben permanecer en el rango elástico y también al sistema de cimentación. Eso es lo que yo veo que en la no linealidad es una respuesta directa. Ya asumir cuál es el valor de R. Porque la gente tiene la idea de que cuando multiplica R por 0.8, por 0.9, por 0.75, ese es el R de la estructura. No, señor, ese no es el R de la estructura, ni siquiera lo sabemos. Es un procedimiento analítico que las normas establecen para aproximarnos a algo que esté dentro del lado confiable y seguro, pero que en muchos casos hay una dispersión de resultados que han demostrado los terremotos que no pueden ser calibrados para todas las estructuras, porque esto requiere de una condición de regularidad en planta de elevación, de un diafragma competente, una cantidad de características que tiene que tener la estructura para que realmente ese R se desarrolle en ese ámbito de lo que nosotros esperamos. Pero cuando las estructuras son raras, tienen muchas irregularidades, tienen una cantidad de situaciones particulares en el desempeño estructural, predecir el R por estos mecanismos de coeficientes multiplicando un valor máximo que puede establecer un sistema no es lo más apropiado. Así que yo creo que la no linealidad seguramente nos va a llevar de la mano. Fíjense un caso muy sencillo en esa imagen, ¿no? La viga colectora que recibe una columna. En un modelo elástico lineal, la rigidez que tiene esa viga y la rigidez de aporte de los pisos superiores están ayudando a la viga a no deformarse. Pero en una secuencia constructiva, que es un análisis no lineal, yo podría obtener el estado de solicitación tanto por deformaciones por flexión como por corte que aplicarían en esa viga y que son sensiblemente mayores. Pero mucho mayor. De ello, exacto, si no estoy consciente de ello, estoy cometiendo un error de diseño gravísimo. Y esto es un caso muy sencillo que ocurre mucho en edificaciones comerciales donde necesito paso de vehicular hacia una zona de parqueaderos, estacionamientos. Es muy típico encontrarnos este tipo de situación por exigencia arquitectónica, lo cual con nosotros como estructurales no estamos de acuerdo, pero muchas veces la exigencia arquitectónica prácticamente nos empuja a utilizar este tipo de solución, lo cual es un mecanismo, sabemos, frágil, delicado, pero que muchas veces tenemos que convivir con este tipo de situaciones. Adicionalmente, Luis, el efecto de criterio columna fuerte y viga débil muy comprometido aquí, el nodo muy comprometido en esa zona. O sea, evidentemente, digamos, en lo que estamos viendo sería muchísimo más crítico, ¿no? En esa zona que destacábamos allí. De tal manera que uno de los primeros puntos que nos llevamos en por qué plantear el análisis no lineal es por esa incapacidad de definir correctamente el R de la estructura. Pongámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que el R de las estructuras lo podamos estimar inicialmente definiendo un sistema estructural, porque la norma así lo indica, hay múltiples variables que terminan afectando. Distribución de aceros de refuerzo, configuraciones, irregularidades, secuencias constructivas, en fin, disposiciones de losas, de escaleras, techos, rampas, un montón de situaciones que terminan afectando la estructura y que la no linealidad nos permite cuantificar. No deja de ser un problema, no deja de ser un modelo matemático, ¿verdad? Pero se acerca bastante a la realidad. Tenemos la vía fácil, entre comillas, directa, de lo que sería un análisis estático no lineal, porque permite obtener un pushover, tener una curva de capacidad y tener una demanda, y también tendríamos la comprobación del comportamiento de un análisis dinámico no lineal. Pero poco viene dado en esa situación de que el modelo lineal debería ser una primera fase y el modelo no lineal una segunda fase de comprobación de que las premisas adoptadas al principio se cumplen al final. Esa sería un poco la justificación. Y si hablamos de estructuras existentes, obviamente hay que ir directamente a un análisis no lineal porque no tenemos la fase inicial. La fase inicial del lineal nos puede dar una especie de comportamiento global de la estructura, de qué pasa en términos dinámicos, ¿no?
modos, etcétera. Pero el análisis no lineal terminaría teniendo digamos, la repercusión completa de qué pasa con esa estructura, porque además ni siquiera, si no la hemos diseñado, ni siquiera sabríamos el nivel de R que podría tener, y más cuando esa estructura a lo mejor tiene 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarlo mucho, pasamos a la Además, siguiente lámina. Sí. sin embargo, Eliud, en la lámina anterior es importante destacar ese punto del piso blando que estaba reflejado, ¿no? Correcto, correcto. Los modelos lineales no hacen una predicción correcta del estado de solicitación de deformaciones por corte y flexión en esas columnas donde se produce el efecto de piso blando. Por tal razón, el AC7 obliga a amplificar las solicitaciones de esos niveles, a diferencia de las normas latinoamericanas que afectan el R global de toda la estructura por esa irregularidad, lo cual no conduce a una solución confiable del diseño, porque realmente esa irregularidad de piso blando afecta sensiblemente a las columnas de ese nivel y no hay forma de amplificar proporcionalmente el estado de solicitación, que sería modificando SR, para obtener un estado de solicitación apropiado de lo que ocurre en esa zona. En esa zona ocurren valores de incremento de solicitación en un análisis no lineal del orden de 30, 40 o 50%, a diferencia de lo que un modelo elástico lineal afectando por un R, a lo mejor por un valor de 0.8 el R, no vamos a obtener los valores que ocurren en esa irregularidad de piso blando. Haciendo, digamos, un poco para darle aspecto práctico a lo que dice Luis, es que por el hecho de tener esta irregularidad, por ejemplo, esta viga larga y esta columna que se apoya allí, etcétera, eso es una irregularidad muy focalizada. El hecho de que yo disminuya el R global no garantiza prevenir esa falla allí. ¿Por qué? Porque yo estoy alterando el R completo, pero no estoy atacando de manera directa el problema puntual donde se produce este entrepiso blando. Si yo el diseño de esa viga o ese entrepiso lo amplificara como va a ser la C7, 1.30, 1.40, 1.50, es decir, con valor mínimo 1.30, pero si yo, ejemplo, lo multiplicara por 50%, dimensionaría esos elementos de tal forma que minimizarían los daños que tendrían y por lo tanto permanecería más en el rango elástico que en el inelástico. ¿Qué pasa? Si allí no hay incursiones inelásticas, no terminan afectando el comportamiento de la estructura. El problema es que ahí se formen unas rótulas plásticas que además, dentro de esa plasticidad, sean frágiles y terminen colapsando la edificación, que es un poco lo que pasa con el efecto columna corta, por ejemplo, que es muy típico. Si nosotros no hacemos un análisis no lineal, prácticamente esos efectos no se evidencian, ¿no? Un poco lo que Además, quieras destacar ocurre tú, ¿no? entre el piso 2 y el piso 3, que Claro, también a ese efecto de doble altura, típica mucho en los edificios, ¿no? claro, que es lo que estaría, por ejemplo, pasando en este caso, en este nivel, que es una altura mucho mayor que los demás Exactamente. niveles. Por lo tanto, se esperaría que allí en ese nivel la rigidez puede ser sensiblemente menor a lo siguiente y sabemos que las normas clasifican, por ejemplo, ese 70% menor que la rigidez del siguiente nivel. Ahí se conduciría a una mala distribución porque el daño se concentra en ese nivel Exactamente. y no repartido en todos los niveles. Entonces, en vez de formarse rótulas plásticas en todas las vigas de todos los niveles y en donde debe de darse, todo el daño se concentra allí y si ese sistema falla como piso, falla toda la edificación. Eso es parte del por qué la cuantificación de esas irregularidades traducidas a factores de minoración en los R no son tan directas en el comportamiento inelástico, porque son, digamos, enfoques globales del problema. Entonces, yo creo que ahí el AC7 tiene un acierto porque además de incrementar la fuerza, por otro lado, prohíbe en la presencia de esas irregularidades muy críticas en edificaciones de alta demanda sísmica o en zonas elevadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque es razonable, ¿no? Veríamos aquí un poco a nivel del desempeño, que esto es lo que queremos, lo que está en la parte izquierda, ¿no? Nosotros queremos que una estructura tenga un comportamiento lineal, luego vaya experimentando una serie de rótulas plásticas que vayan haciendo una degradación de rigidez y de resistencia, pero que al final también desarrolle sobre resistencia por el endurecimiento de los materiales, etcétera. Y en esa gráfica de fuerza lateral, corte basal versus desplazamiento lateral, yo pueda definir, vamos a decirlo de una forma fácil, un rango inelástico. Y en función a donde el sismo se ubique
cortando esta curva de capacidad, yo sé que voy a estar en un grado menor, moderado o crítico del daño. Y eso es lo que conlleva a lo que sabemos como objetivo de desempeño y lo que conlleva a decidir si una estructura es apta o no. ¿Por qué? Porque si el nivel de daño es muy elevado, a pesar de que la estructura a lo mejor no esté comprometida, para un hospital sería inviable. Para lo mejor por un edificio residencial es viable, porque yo puedo reubicar a las personas, pero no puedo reubicar a 5.000 o 2.000 pacientes que están en un hospital. O sea, digamos, además que la función es esa, ¿no? O no puedo dejar de hacer que funcione una central de bomberos o, digamos, una hidroeléctrica, cualquier cosa de esta, ¿no? Entonces, el nivel de daño es otro punto a controlar. El hecho que hayamos asumido un valor de R, que se supone que incursiona en el rango inelástico de la estructura, no me da garantías de que el daño esté debidamente controlado para la función que esa estructura va a cumplir. En un análisis no lineal, teniendo la curva de capacidad, esto lo podemos comprobar. Entonces, es parte de lo que veremos ahora. De hecho, diseñar con R igual a 1, que lo hemos hablado muchas veces, que se supone que la estructura estará en el rango elástico y no le aplicamos ningún tipo de diseño inelástico, deja también vulnerable a la estructura. ¿Por qué? Porque resulta que si la demanda fuese mayor, si las condiciones del sismo empujaran a la estructura a una situación más crítica, no hay ninguna situación, digamos, de protección a esa edificación porque no le hemos dado ninguna condición de ductilidad. Es decir, al final la ductilidad se convierte en un aliado para la estructura porque le permite disipar energía. Aquí la recomendación es que a pesar de que se tuviese que diseñar con un R igual a 1, porque no queremos ningún nivel de daño, deberían haber condiciones mínimas de ductilidad que se garanticen en esa estructura ante el peligro de que la demanda sea mayor. ¿Es correcto, Luis? Exactamente. Ese es el punto y un poco la discusión, porque mucha gente plantea, bueno, diseño con un R muy pequeño y lo utilizo la estructura en una zona de amenaza sísmica importante. No, porque si la estructura no tiene mecanismo de defensa, para los picos que ocurren durante la excitación sísmica o la excitación dinámica del suelo durante un evento sísmico, la estructura puede colapsar. Y como no tiene un mecanismo para poder absorber y deformarse, entonces la estructura colapsa de forma inmediata. Hemos visto en múltiples terremotos donde las estructuras colapsan en cuestión de segundos. No estamos hablando de que le tocó 5 minutos antes que se cayera. No, no, no. La estructura a los 2-3 segundos del sismo cayó de forma vertiginosa porque no había un mecanismo de deformación estable que le permitiera deformarse y pasar ese momento que era muy fuerte. A lo mejor los siguientes momentos del sismo no eran tan fuertes, pero ella se deformó ese instante. Si no tiene capacidad de formación, la estructura simplemente colapsa de forma abrupta y todos esos mecanismos frágiles se manifiestan, que es un poco el problema de la concepción de diseño y por eso los niveles de diseño que establecen la norma. Entonces, zonas de amenaza sísmica baja, bueno, no tengo una caracterización sísmica importante, pero tengo una zona de amenaza sísmica elevada. Ah, bueno, tengo una caracterización sísmica importante. Y allí vemos que la norma prohíbe la utilización de ciertas edificaciones en esos tipos de zona, digamos, de alta sismicidad y es parte de lo que tenemos que siempre pensar. O sea, las limitaciones que pone la norma no es una cuestión filosófica, es que realmente si ella va a ser demandada a unos niveles de deformación inelástica importante, tiene que estar preparada para ello. Si no está preparada, lamentablemente va a colapsar y es lo que hemos visto en la mayoría de los terremotos. Excelente, Luis. Continuamos un poquito. Fíjense, hemos estado hablando del tema de la ductilidad, ¿no? Entonces, de utilidad desarrollada en un sistema resistente a sismos. Sabemos que esa ductilidad va cayendo desde el material hasta la estructura. El material puede tener grandes ductilidades, valores de 100, luego la sección transversal ya está en un rango más pequeño, de 10 a 20, 12 a 20. La sección, ¿no? La curvatura. Luego pasamos a la región crítica, que es el mecanismo del elemento en sí, que depende de la rotación, por ejemplo. Entonces ahí tenemos utilidades menores. Y finalmente el sistema. Bien, finalmente la estructura como tal, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que a lo mejor
Cuando la sección tiene 10, 12, la estructura tiene 4. Y existe una cierta proporción, que por lo menos hemos encontrado nosotros bastante, de ese 40% aproximadamente de utilidad del sistema, ya sea pórtico, estructura, respecto a la sección, ¿no? Entonces, y haciendo en este caso énfasis un poco en el concreto armado. Esto nos da una idea de, bueno, cuán dúctil tiene que ser una sección, para lo cual tenemos que controlar muy bien la cantidad de acero de refuerzo, porque a más acero de refuerzo, menos utilidad tendrá, a pesar de que puede ser más resistente. Eso va a tener repercusiones en la utilidad del sistema. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen claro. Aquí no hay una situación, por ejemplo, cuando nosotros, eso fue parte de una ponencia que hice recientemente, cuando se diseña un edificio en concreto armado, yo siempre hago esta pregunta. En el caso de las vigas, ¿qué consideramos mucho? ¿Qué consideramos poco? O sea, sabemos que tenemos un acero mínimo y un acero máximo. ¿Qué pasa si yo diseño las vigas con un acero mínimo? Yo voy a tener a lo mejor una sección muy grande para que me llegue a dar ese acero mínimo. Pensemos, inventado, 60 por 90. ¿Qué pasa si yo digo, no, voy a buscar la viga más pequeña posible? En vez de ser 60 por 90, digo es 30 por 40 y me da cerca del acero máximo, cerca del 25 por 1000, ¿no? En vez del 3.33 por 1000. Bueno, ambas secciones pueden llegar a tener hasta una capacidad similar porque compenso con acero de refuerzo lo que no tengo con sección. Pero la sección que tiene mucha cantidad de acero no es dúctil, es frágil. Entonces, la variación del acero de refuerzo repercutirá sobre el comportamiento del elemento, y si el elemento, viga, columna, en sí, propiamente él no es dúctil, el sistema tampoco lo será. ¿Por qué? Vamos a ver una gran rigidez, una primera parte muy lineal, y cuando intente entrar en el rango elástico y se presente el primer mecanismo, va a ser frágil, porque a lo mejor falla por cortante, falla por confinamiento. Sencillamente la cantidad de acero hace que la sección sea sobre reforzada, no subreforzada. Ya propiamente no hay manera de garantizar esa ductilidad. Y esas son cosas que en SAP 2000 se pueden calibrar a través, por ejemplo, del Section Design. De hecho, tenemos hojas de cálculo que validan los resultados de SAP 2000 para poder construir rótulas plásticas a mano y poder meter esa información en los programas. Pero por eso es importante cuantificar esa ductilidad, porque si yo al principio no tomo mucha atención del control de la cuantía, lo que va a pasar es que si hago un análisis no lineal, va a aparecer que el comportamiento no es ideal y voy a tener que retroceder en mi diseño hasta que mi ductilidad o mis deformaciones o mi nivel de daño esté en el punto de control, ¿no? Si yo aprendo de ese ensayo y error, ya tomaría, digamos, alternativas en la fase de dimensionado de la estructura, de control de cuantías, porque ya sé qué niveles de cuantías son las que producen niveles de utilidad esperados en la estructura. Pero eso lo voy a hacer si hago muchos análisis no lineales, como pasa en la vida. Cuando uno diseñaba un primer edificio, no tenía experiencia, pero cuando ya diseñas 100 edificios, ya tú tienes una idea de qué va a dar ese edificio. Pero eso no lo logras porque te estudias un libro, eso lo logras porque has hecho 100 edificios. Entonces, igualmente pasa aquí, ¿no? El hacer análisis no lineales de manera repetida te va dando un criterio que no tenías al inicio, ¿no? Entonces, creo que eso es el punto importante, y todas estas gráficas reflejan que al final hay una sobreresistencia por aquí, hay un valor de R que también podemos cuantificar por acá, que también tenemos que amplificar los desplazamientos para tener desplazamientos inelásticos, porque los desplazamientos que tenemos ante el análisis espectral están en el rango elástico de la estructura, y de ahí el factor C sub D. Bueno, todo esto es muy interesante porque al final la norma lo que ha intentado es tratar de anticipar el problema inelástico a través de factores de amplificación de desplazamiento y de factores de sobreresistencia, pero que con el análisis no lineal corroboraríamos que eso realmente es alcanzable. Y ese es el porqué del análisis no lineal. Aquí, bueno, un poco de resumen. ¿Qué consideraciones fundamentales de diseño debo incorporar para lograr un comportamiento dúctil en los sistemas resistentes? Tenemos por un lado el acero, por otro lado el concreto armado. Hemos hablado muchas veces que en el caso del acero,
Evidentemente, aplicar los criterios pertinentes según el sistema que estemos utilizando para la apropiación, digamos, de rótulas plásticas. Elementos de sección transversal con relaciones ancho-espesor adecuadas. La norma hoy en día, la SC, habla de secciones de moderada utilidad, alta de utilidad, conexiones diseñadas por capacidad para que no fallen antes que los elementos, se cumplan los criterios de soldadura mínimas, por supuesto, exista un control del pandeo lateral torsional, definición específica de zonas protegidas, zonas donde se van a formar las rótulas plásticas, evitar cambios bruscos de rigidez por interacción con otros elementos estructurales o no. Y lo mismo pasaría en el concreto, solo que en el concreto, además de digamos, de propiciar las rótulas plásticas adecuadas, tenemos que tener secciones generosas con cuantías mínimas, un confinamiento adecuado, longitudes de desarrollo y anclaje para garantizar, por supuesto, la adherencia, unas buenas zonas de traslapo, digamos, proteger esas zonas confinadas. Si ampliamos un poco más, en el caso de pórticos, a momento que se produzca este criterio con una fuerte viga débil, en el caso de muros, dimensionar correctamente los miembros de borde, es decir, todo aquello que pueda atentar contra la ductilidad. Por eso es que es tan importante primero entenderlo y luego tratar de cuantificarlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Y aquí finalizaríamos un poco con algo que llamábamos factores clave. ¿Cuáles son aquellos factores clave para el diseño de una edificación sismoresistente? Bueno, garantizar evidentemente rigidez y estabilidad, está claro, resistencia, regularidad, que existan mecanismos dúctiles, que se establezca un diseño por capacidad, que significa propiciar los mecanismos dúctiles y limitar los mecanismos frágiles, que haya una buena redundancia, que se diseñen de forma adecuada las cimentaciones, ya veremos un poco sobre eso, que se puedan contemplar los efectos de interacción sobre la estructura cuando amerite, tener muy en cuenta lo que va a pasar con el tema de cerramientos y elementos no estructurales, porque eso también, el daño de los mismos o la rigidez de los mismos puede afectar el comportamiento de la estructura. Relaciones de aspecto en planta y elevación, obviamente es otro punto notable, y la secuencia constructiva, que hay casos donde son críticos. Eso es el grueso. Evidentemente, nosotros aquí, que pudiéramos seguir ampliando, fíjense que esta pequeñita presentación, muy pequeña, es la que yo les dije que aquí está ampliada, bien, aquí está ampliada como presentación, bien, y déjame colocar aquí así de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hemos tenido más tiempo para hablar de la filosofía, digamos, esto está mucho más ampliado, pero yo me quedaría con varios puntos que aquí nada más los enumero, ¿no? Problemas importantes, ¿no? De la filosofía estándar del diseño sismo-resistente de edificaciones. Bueno, lo que hemos hablado del problema del espectro inelástico sin comprobación de la respuesta inelástica de la estructura. Este es uno de los tópicos que hemos destacado, ¿verdad? Saber que, digamos, al incluir un R mayor a 1 va a haber un problema de incursión elástica y ese cruce entre la demanda y la capacidad debe darse en una zona adecuada. Esta es la misma lámina que teníamos aquí que acabamos de destacar. La incertidumbre de la ductilidad que se puede desarrollar la estructura. Hemos mencionado sobre este aspecto. Aquí tenemos, de hecho, imágenes de TAPS, de SAP 2000, perdón, de su sección designer, pues nos permite obtener diagramas momento curvatura para secciones confinadas y no confinadas, incluso secciones de muros. En el caso de las edificaciones en acero, por supuesto, la relación de ancho-espesor. Seguimos viendo un poco aquí cómo se van presentando las diferentes rótulas en los diferentes sistemas. La incertidumbre en el modelado de las losas, porque estas van a tener una afectación, bien sea porque las definamos como membranas o como elementos shell. El hecho, por ejemplo, del impacto que tienen las irregularidades. Ahí vemos, Luis, lo que tú hablabas de ese entrepiso blando, ¿no? Ese quinto nivel en la figura superior derecha o el primer nivel, donde se produce toda esa deformación, o incluso la imagen más abajo, donde se presenta esa columna corta, ¿no? Que es súper evidente, ¿no? Aquí están imágenes de esa columna corta. Más imágenes asociadas a las irregularidades globales de una estructura, edificios que llaman la atención y que hay que controlar muy bien porque son figuras geométricas complicadas que hay que saber dimensionar para minimizar el riesgo torsional.
garantizar un comportamiento lo más regular posible. Cuando uno ve este tipo de estructura piensa, bueno, ¿y qué de utilidad tendrá esta estructura en realidad, ¿no? Veamos esta. ¿Quién puede asegurar que la utilidad de este edificio de cualquiera es 4, es 5? La norma sabe que ese edificio tiene 4 realmente, ¿no? Bueno, aquí ha habido problemas, casos de problemas documentados por producto de irregularidades y que seguramente los R de esa estructura se diseñaron conforme a las normas, pero la presencia de malas distribuciones, de entrepisos blandos, de mamposterías mal ubicadas, podían conducir a problemas. Bueno, ahí vemos más imágenes, ya la imagen de la izquierda ya habla por sí sola. Es una esbeltez increíble esas columnas. En fin, muchas estructuras, ¿no? Problema 5, incertidumbre en estimación de las fuerzas máximas probables. ¿Cuál es la fuerza máxima probable en los elementos que de alguna manera conforman o garantizan la estabilidad? Porque si bien hay unos elementos que van a disipar energía, que es lo que veíamos antes, veíamos aquí que había unos elementos que iban a disipar energía, lo veíamos justo por acá, sí, las columnas están permaneciendo en el rango elástico. ¿Cómo diseñar esos elementos para que no entren en excedencia antes que los elementos que sí deben disipar energía o a su vez, y por otro lado, estos elementos de estabilidad, digamos, garanticen que toda la estructura incursione completamente en el rango elástico? Bueno, hay una estrategia para diseñar esos elementos que es la que la norma utiliza con los factores de amplificación sísmica o factores de sobreresistencia, pero que muchas veces se quedan cortos cuando lo comprobamos a través de un análisis no lineal. Bien, este factor de amplificación omega sub 0. Bien, por lo tanto, una solución a este problema sería la aplicación del análisis no lineal que permita obtener las fuerzas máximas probables con el mecanismo de falla real de la edificación que estamos diseñando. Bien, ese sería uno de esos puntos, ¿no? Problema 6, las cimentaciones y su incidencia en la respuesta estructural, porque diseñamos con empotramientos o articulaciones, pero al final hay una cimentación, hay una interacción sobre la estructura allí incluso, que va a tener un impacto sobre la respuesta estructural y en muchos casos crítica, ¿no? El propio diseño de las cimentaciones, si hemos hablado de que la estructura va a entrar en excedencia, disipar energía, las cimentaciones deben garantizar que disipe energía, entonces no puedo aceptar cimentaciones superficiales que se levanten, fallas de punzonado, fallas de asentamiento, es decir, porque esto va a alterar la respuesta dinámica y terminando de alterar la resistencia global de la estructura. Entonces, la cimentación es un elemento, o digamos que lo diseñamos como un estabilizador de la estructura. No puede haber una falla en la cimentación porque por más bien que hemos diseñado la estructura, se vendrá abajo, ¿no? Es decir, es la base de la edificación, ¿no? Entonces vemos muchos problemas a la hora de diseñar adecuadamente estas cimentaciones y un análisis no lineal daría la respuesta de cuáles son las fuerzas máximas probables, estimación de deformaciones y de asentamientos que puede haber en el sistema de cimentación. En el caso de las cimentaciones profundas igualmente, ¿no? Saber qué pasa a lo largo de todo ese sistema de pilotes, cabezal. Por supuesto, en el caso de problema 7, la incertidumbre en el impacto que tiene la consideración de las secuencias constructivas. Es evidente que la secuencia constructiva, de alguna manera que veíamos acá, el proceso será distinto a nivel de fuerzas y deformaciones, y ya lo veremos en un caso. 8, incertidumbre en el impacto que tiene la interacción sobre la estructura. Hemos diseñado una cimentación, pero el suelo también afecta. Hay una dinámica del suelo. Entonces, esto hará que exista una especie de pseudoempotramiento allí. Eso afectará la respuesta, como esta imagen que vemos a la izquierda. Incrementará incluso hasta los periodos, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo. La incertidumbre que hay muchas veces en la definición del nivel base. Estructuras que tienen laderas, que están en pendiente, muros por un lado, abierturas por otro. El R, ¿cuál es el R de esa estructura, no? Veríamos también incertidumbre en el modelado de edificios altos, que estos modelos representen la realidad de la estructura. Y por lo menos número 11, diseño sísmico basado en fuerzas, que es lo que típicamente hacemos, controlar las relaciones demanda-capacidad,
a través de un análisis no lineal sin comprobación de la respuesta inelástica y verificación del daño esperado. Entonces, estos son 11 puntos que hemos puesto aquí como críticos que pueden ser vitales a la hora de diseñar una edificación y que terminan comprometiendo los resultados de ese análisis lineal y que termina pagándose, digamos, a la hora de hacer el análisis no lineal, porque el análisis no lineal dejará en evidencia muchos de estos problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro por aquí? Veo por ahí, Luis está tratando ya de atender algunas dudas, así que podemos continuar rápidamente con todo el proceso. Fíjense, vamos a ver algunas cosas prácticas, ¿no? Que yo creo que pueden ser vitales. Evidentemente, aquí hay muchas cosas que mostrar, pero muchísimas cosas que mostrar. Y dentro de esas cosas que mostrar, voy a buscarme un edificio que puede ser interesante. Déjenme buscar aquí un momento esa edificación. Sí, permítame un momento aquí rápido. Vamos a verla un momento. Ya la van a ver ustedes, así que espérense un segundo para que veamos un poco la aplicación, ya empezando un poquito por etapas, ¿no? Déjenme ubicar aquí rápidamente esto. Déjenme colocar aquí el modo DirectX. Bien. Fíjense lo siguiente. Estamos en la presencia de una estructura de 6 niveles, que es una estructura que en principio es de concreto armado. Bien, está modelada incluso con una losa tipo membrana. Ustedes verán que estas secciones tienen un nombre específico, B35x50, tipo 4, N1, N2. Tienen unas reducciones de área y de inercia para trabajar con inercias agrietadas. ¿Y qué pasa con una edificación como esta, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, para entender un poco el alcance del programa, y ya después lo abriré, yo tengo que definir un caso de carga que sea gravitacional no lineal. Ese es el principio. Yo debo establecer un caso gravitacional no lineal. Yo incluyo el peso propio, la sobrecarga permanente, y la carga variable. Bien, es no lineal. No lineal. Y luego yo voy a incluir un pushover que puede ser en dirección X, puede ser en dirección Y. Y ese pushover va a iniciar, va a continuar del estado final del caso no lineal gravitacional. ¿Qué implica esto? Que la estructura se va a deformar ante el caso gravitacional no lineal. Y una vez que está deformada, viene el sismo, que es lo que pasa en la realidad. Cuando el sismo viene hoy, si viniera hoy, ojalá que no venga, evidentemente, se encontraría la estructura deformada, con unas solicitaciones producto de este caso gravitacional no lineal. Entonces, este caso lateral típicamente se hace basado en el modo fundamental, en la dirección que yo voy a hacer el análisis. Si la estructura tiene su modo 1, va en X, y mi pushover va en X, entonces yo elijo el modo 1 como el patrón de deformación para el cual él va a establecer las cargas para empujar la estructura de una forma monotónicamente creciente. Puedo involucrar efectos P delta. Yo aquí a nivel del control del desplazamiento involucro un desplazamiento en U1 para que vaya en X, en el último nivel, en la junta de ese último nivel, que puede estar muy cerca del centro de masa o puede ser cualquier punto, digamos, realmente de la planta. Yo voy a contemplar múltiples pasos para que él vaya haciendo ese análisis paso a paso. Pudiese considerar agrietamientos a nivel de piso. Puedo modificar los parámetros, si se quiere, sobre los cuales estoy haciendo el análisis numérico. Y luego, por supuesto, yo a este elemento, cosa que ustedes no van a ver aquí ahora, pero yo le aplicaría unos hinge, unas rótulas plásticas.
En este caso son auto P M2 M3, que son rótulas a flexocompresión biaxial, mientras que en el caso de las vigas, esas rótulas plásticas que estaríamos asignando allí, vamos a verlas por aquí, estos hinge, serían auto M3 porque serían rótulas de momento. De hecho, yo puedo ver en la definición de los hinge, puedo ver todas las que se han generado y yo puedo ver cualquiera. Quiero ver, por ejemplo, en el caso de aquí porque tengo un hinge joint aplicado que va a complicar la junta porque puede haber problemas con una fuerte viga débil. Pero tengo otras auto M3 donde si yo modifico y observo lo que ha hecho el programa, vería que aparece una rótula y esto que está aquí es la aplicación del AC41. Puede ser el AC4113, el 17, el 22, etcétera. Es decir, es la aplicación del AC41 que está dentro del programa y que es la norma que regula hoy en día, define cómo es el comportamiento inelástico, digamos, de la sección, ¿no? En este caso, del elemento en sí, porque está ligado a momento de rotación. Entonces, aquí estoy viendo el comportamiento prácticamente en un extremo, ¿no? De esa sección, ¿no? Entonces, es interesante porque asimismo también lo puedo ver en el caso de columnas. En el caso de columnas P2, PM2, M3, también podría haber ese comportamiento, que en este caso lo veo para diferentes cargas axiales, porque la carga axial tiene influencia, y vería el comportamiento para un nivel de carga axial de 325 toneladas, y este 81, donde ven que para la carga axial más pequeña aumenta la ductilidad. Entonces, a partir de allí, y que yo haya asignado las rótulas y haya definido todo y que tenga un sistema de carga, yo puedo entonces encontrar o ver ese pushover desde un primer paso. Es más, puedo ver hasta el caso gravitacional o lineal, cómo está completamente deformado. Este es el caso primario, y luego vería un caso de pushover, donde empiezo a ver la respuesta inelástica del sistema. Esa respuesta inelástica del sistema, fíjense, me va representando puntos de falla. Bien, aquí podría intentar incluso verlo, no así, pero déjenme ver si por alguna razón puedo verlo como estándar. Okay. Fíjense cómo se van representando las rótulas plásticas en el sistema. Noten que si yo tomo un eje como el 2 o el 1, que sería el eje precisamente que va en X, yo vería que ya hay rótulas en columnas. Al principio eso no pasaba probablemente, ¿no? Las rótulas, bueno, sí, aquí ya se producía. Fíjense que ya estas condiciones se empiezan a producir, ¿no? Voy generando, fíjense, se forman en vigas. Esto no es tan ideal porque estamos hablando de que las columnas ya están empezando a entrar en cedencia, habría que evitar esa condición, pero bueno, estamos planteando una estructura que en teoría tiene problemas. Y yo voy viendo los pórticos, en este caso porque hay unos muros, y voy viendo la respuesta inelástica del sistema. Yo puedo, evidentemente, ir a la curva del pushover, que estaría aquí, display, voy a cerrar aquí un momento, cerrar un momento por acá y decirle, para que lo vean, yo puedo ir al display, puedo ver la curva del pushover y ver esta curva. Esta curva refleja un cierto nivel de ductilidad, pero que a lo mejor no es suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese punto más o menos de excedencia está por aquí. Esto ni siquiera llega a 36, a lo mejor tiene una utilidad de 3, de 2, y puede ser baja, ¿no? Entonces aquí es donde yo evidentemente empiezo a cruzar. Y fíjense cómo, por ejemplo, ante este sismo del AC7, él me representa esta bilinealidad que igual yo puedo cambiar a una función. Vamos a ver si aquí tenemos yo no sé si aquí tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver un segundo, a ver si me lo da. Sí, aquí está. Aquí le voy a aumentar un poquito la escala para que me aparezca un valor suficiente para cubrir todo el punto. Con esto lo que estoy haciendo es medir
aquí me fui un poquito, hacer un rango bilineal de la estructura. Bien, aquí está casi, rango bilineal de la estructura, que me permita decir, mira, este es mi punto cedente, 12,62, y este es mi punto final, 35. Divido, da menos de 3. 3 es suficiente para la utilidad con la que yo diseñé la edificación. A lo mejor no, porque a lo mejor el R termina siendo 4 y yo a lo mejor diseñé para 6. Entonces, es un reflejo de que a lo mejor la estructura no es competente para esa situación. Por ejemplo, ¿no? Incluso, aquí no porque se haya diseñado con la NSR10, porque a lo mejor se diseñó con otra norma, porque tengo aquí varios espectros. Pero si yo produjera el sismo para 981, que es el espectro de la NSR10, probablemente sea distinto a que lo haga para el espectro de la E030. Bien, que cae más abajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? O el AC716, fíjense que este punto cae aquí. ¿Qué pasa con el hecho de que el punto caiga aquí? Y aquí vamos a discutir algo sumamente importante, que es que ese punto que está aquí tiene un nivel de desplazamiento, un poquito más de 24 centímetros. Ese nivel de desplazamiento de 24 centímetros en el tope dividido entre la altura de la edificación me da una deriva. Esa deriva global debe estar en un rango aceptable para el nivel de daño de la edificación. Por otro lado, si nosotros viéramos entre este punto y este punto, asumiendo que ese es mi rango inelástico entre aproximadamente 12 y casi 35, yo puedo decir, bueno, tengo un rango de 23 centímetros inelástico, ¿no? De esos 23 centímetros, ¿cuánto representa este punto? Este punto tiene casi 24 y este tiene 12, ¿no? Por allí. Estamos hablando de que casi es el 50%, más o menos. Un poquito más del 50%. Entonces uno diría, ¿es aceptable o no? Ahí es donde caemos en la parte de la presentación que yo tenía más abajo en términos del desempeño, que van a ver exactamente esa condición. Permítame mostrárselo ahora. ¿Qué es esta lámina que está aquí? Fíjense. Resulta que uno de los puntos importantes será definir qué nivel de daño le vamos a aceptar a la estructura que está asociado a objetivos de desempeño. Entonces resulta que si yo quiero que para el sismo de diseño se resguarde la vida de los ocupantes, que eso no significa que la estructura pueda seguirse utilizando, sino que se preserva la vida de los ocupantes, lo máximo que puedo aceptar es un 60% de deformación plástica. Bien, pero si yo quiero que la estructura se mantenga funcional, implica que no puede pasar de un 30% de la deformación plástica, que implica que el nivel de daño es suficientemente pequeño como para que la estructura no esté comprometida y se puedan seguir las labores internas de la edificación, cualquiera que sea. Eso implicaría que esa estructura, ante este sismo, probablemente, si queremos que sea funcional, no sirve. Bien, entonces yo tendría que reforzar esa estructura, mejorarla, esa estructura, o sea, redimensionarla. Pero a lo mejor para el sismo de la NSR10, sí, porque aquí a lo mejor cae en el 30%. Entonces, teniendo la curva de capacidad, yo puedo saber cuál es el rango máximo de deformación que puedo aceptar y eso se traduciría a un nivel de sismo máximo que puedo aceptar. Interesante, ¿no? Súper interesante. Volviendo aquí a la C7, yo ahora pudiera decir, bueno, ¿y qué pasa si yo reforzara esta estructura? O de alguna manera sí, reforzara la estructura en el hecho de que yo le incorporase mejores elementos, le incorporara algún, digamos, elementos de acero, cualquier cosa que haga que esa estructura mejore. Bueno, podría tener una respuesta mucho mejor. Hacer que ese desplazamiento se reduzca, aumentar. ¿Y cómo se va a reducir en porcentaje? Alargando la capacidad o esa ductilidad global del sistema.
Eso sería parte de la estrategia, ¿no? Entonces, por eso quería abrirles un poquito la mente respecto a esta condición, porque evidentemente es un punto que para mí tiene, digamos, importancia, por el hecho de que al final, bueno, siempre hay que procurar que esto tenga, digamos, una situación de buen término. Por ejemplo, uno de esos posibles refuerzos que pudiesen ocurrir en la estructura sería, por ejemplo, una cosa como esta, que está aquí. Ya la van a ver. Fíjense cómo yo ahora he añadido estos refuerzos. O sea, la estructura ahora se ve así. Y si la pongo por materiales, vamos a colocar aquí el tema, vamos a decir que me lo ponga por materiales. Resulta que lo que tenemos en amarillo es la estructura metálica. Y la parte interna es de concreto. Bien, interesante. Porque después les voy a explicar qué pasa cuando se refuerza esta dirección, donde está el muro. Y resulta que aquí, vean lo siguiente, yo puedo decirle al programa, quitando esta condición, bueno, voy a mantenerla, decirle, quiero ver la deformada ante el caso gravitacional no lineal, consecuencia constructiva. Y aquí viene ese punto. Resulta que si la edificación era existente y no cumpliese, yo tengo que reforzar la estructura. Reforzar la estructura implica aumentar columnas, secciones, etcétera, es decir, involucrar un refuerzo, digamos, internamente. Pero también podría ser que yo aquí incorporara, digamos, elementos metálicos que terminaran ayudando a la estructura. Pero ¿qué pasa? Esto no se construyó al mismo tiempo. Entonces, cuando yo hago un análisis, yo no puedo aceptar que la fuerza, y aquí voy a quitar esto para ponerlo como objeto, yo no puedo aceptar que a esta diagonal le llegue fuerza de la parte axial de esta estructura verticalmente, porque ella se va a construir posterior a que se generó la estructura original. Y eso lo que implica es definir un caso de carga que hemos definido no lineal, pero de secuencia constructiva, donde yo voy analizando etapas. Yo puedo decir, aquí, la etapa 1, bueno, vamos a crear el grupo número 1, vamos a cargar este grupo, vamos a ir construyendo grupo a grupo, y de hecho el último grupo es la parte metálica. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, van a ver una diferencia increíble, ¿no? Cuando yo veo la deformada en la estructura para el caso de secuencia constructiva, paso 0, me encuentro la estructura original, que luego la cargo y se deforma. Siguiente nivel, lo cargo, se deforma. Y así va, se va deformando, llega hasta el último nivel y luego que ya llega hasta este último nivel, incorporo la parte metálica. ¿Qué pasa? Si yo lo veo en términos de fuerzas, fuerza axial, para la secuencia constructiva, paso 0, yo iba a ir viendo estas relaciones, iba a ir viendo todo, iba a ir viendo cómo se iban cambiando las fuerzas, pero en el momento que yo llegue al último nivel y luego pase a la estructura metálica, fíjense que la fuerza que hay aquí es muy pequeña, porque es una fuerza prácticamente de su peso propio y de la parte metálica en sí. Pero si yo intentara compararlo contra el caso gravitacional normal, vean allí qué pasaría si yo comparo estas 2 toneladas contra el gravitacional normal, pasa a 8,29. Porque estaría en el gravitacional no lineal normal, se construyó todo al mismo tiempo. Estaría llegando una fuerza que no es real al elemento de arriostramiento. Cosa que hace que además no solo esto cambie, cambia todo. A partir de allí yo puedo aplicar, por supuesto, puedo aplicar el pushover y en tal caso ver si la estructura mejoró o no, ¿no? Entonces, a simple vista, empiezo a notar
que, ahora déjenme colocar aquí el modo gráfico estándar, empiezo a notar que las fallas de los arrastramientos están concentrados, o sea, la falla está concentrada en los arrastramientos, no en la estructura existente. He trasladado el problema a los arrastramientos. Y eso entonces me puede dar, evidentemente, una situación de mejor rigidez, de mejor control. Además, puedo descargar las fallas o las mayores fuerzas en nuevas cimentaciones, que sería el caso de estas nuevas columnas que estoy haciendo aquí para no sobrecargar la estructura existente digamos, de concreto armado. Y eso me va a dar una mejora en la respuesta. Entonces, vemos cómo cambia esa respuesta. Lo mismo pasaría en el caso de, bueno, después los puedo mostrar, pero lo mismo pasaría, y voy a buscar aquí rápidamente un caso, porque sería equivalente ver ese mismo edificio con un pushover en dirección Y, ahora en la dirección donde están los muros. Bien, en esa dirección donde están los muros, pero yo para los muros necesito incorporar las rótulas plásticas de los muros. Y resulta que yo en estos muros puedo definir un wall hinge y un refuerzo para ese muro, cosa que ya mostraré un poquito más adelante, ¿no? Entonces, al momento de hacer este análisis, yo puedo ver cómo se producen esas deformadas. Y fíjense cómo aquí para el pushover desde el paso 0, bueno, evidentemente empiezo a ver la falla. En este momento la falla está concentrándose un poquito en las vigas, pero también se presenta en los muros. De hecho, en el pórtico B, en el eje B, vería cómo hay una rótula plástica en el muro, aquí en la parte derecha, y esa rótula plástica, ese hinge, que ahora puedo ver en detalle, resulta que hay un wall hinge que puedo apreciar y es un modelo de fibra que ha tomado en cuenta la calidad del concreto y las barras de refuerzo del muro para representar su falla del material y de la sección, ¿no? Entonces voy viendo cómo se va produciendo la falla y por supuesto esto ya en todos los demás niveles o en todos los demás pórticos se puede traducir igualmente en una curva del pushover, que ahora la vemos aquí. Fíjense que una curva no, se ve una caída mucho más rápida, no hay una parte lineal tan marcada, pero tampoco, es decir, es una respuesta más o menos lineal, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí hay incursión elástica, evidentemente, pero identificar el punto de esencia no es tan sencillo. Eso puede mejorar notablemente en el momento que nosotros incorporamos algún refuerzo, algún sistema mucho más eficiente, como por ejemplo puede ser en ese caso el que yo involucre refuerzos con, digamos, riostas de pandeo restringido, ¿no? Entonces, en fin, que podrían ser, por ejemplo, este tipo de sistemas, ¿no? Donde ya yo involucro sistemas de riostas de pandeo restringido y voy mejorando el sistema, ¿no? Entonces, así tenemos muchos casos. De hecho, hay un caso bastante interesante que también quiero mostrar aquí en ETAP, que sería el caso de un edificio de 4 niveles, digamos, existente. Van a ver un poco este ejercicio rápido aquí. Fíjense, este es un edificio. Segundo, bueno, no, perdón, esto es un pórtico. Vamos a buscar el edificio al que hacía mención, aunque el pórtico también puede ser que funcione, ¿no? Fíjense, este es el pórtico, y este pórtico que tiene columnas muy pequeñas de 40 por 40 en comparación a las vigas de 40 por 60, también presenta una cierta incursión elástica, pero no es muy grande. Fíjense que esto es un valor más o menos de 10, y aquí tenemos 23, más o menos 24, o sea, el rango de utilidad no es muy favorable. Y de hecho vemos cómo al momento de hacer ese pushover, que el concepto sería el mismo, siempre una carga gravitacional, luego el pushover lateral, vemos entonces cómo se van produciendo las rótulas, ¿bien? Se forman las rótulas en vigas que no queremos que se formen esas rótulas, ¿bien? Estamos claros, ¿no? Entonces ahora, fíjense que yo puedo tomar ahora esa estructura, voy a abrir otra estructura rápidamente, que tenga un refuerzo, ¿no? Bien, un refuerzo
Incluso puede ser con recrecido de columnas, incluso, ¿no? ¿Qué pasa si yo genero un recrecido de columnas? Si hago que esas columnas sean más grandes, ese recrecido de columnas lo puedo proyectar a través de una sección que tenga ese recrecido, que tenga en el section design una sección interna más una sección más grande, incluso con unos ángulos, y que yo pueda hacer, digamos, un jacketing, por así decirlo, de la sección. Bueno, si yo recrezco esa sección, veo, por supuesto, que se puede producir una mejora en la respuesta inelástica del sistema. Ahora las fallas están concentradas en vigas, bien, que era un poco lo que yo esperaba. Puedo ver una curva de capacidad mucho más dúctil. Bien, aquí estamos en valores de 6 y aquí estamos ya cercanos a 31. Ya tenemos una utilidad de 5 aproximadamente, ¿no? Y que además yo puedo hasta cruzar con lo que ya veíamos, que era, por ejemplo, algún espectro. En este caso está tomando, por ejemplo, el AC710. Y fíjense que se da el punto allí, ¿no? Un punto donde está en un buen rango de falla. Esto lo puedo hacer para este sismo, como lo puedo hacer para cualquier sismo que yo tenga definido, pero siempre con un R igual a 1. Bien, entonces aquí yo tendría un nivel de deformación o desplazamiento espectral del tope que me conllevaría a una deriva inelástica y a una incursión inelástica que debo cuantificar. Y esto lo he mejorado por haber generado un recrecido de la columna, pero que también, pasándome a este punto de acá, si yo reforzase ahora, vamos a decirlo así, con algún refuerzo, por ejemplo, como este, van a ver un refuerzo donde hay arriostramientos de panteo restringido, vemos cómo esa deformada también es bastante favorable. Y entonces, al final lo que vamos entendiendo es que la respuesta inelástica es clave. Es clave para, este es el refuerzo tipo 2B, y yo puedo ver entonces, bueno, cómo se da esa curva inelástica. Todo eso son cosas que puedo comprobar. Ahora bien, estamos hablando de estos pórticos, pero es que también puedo irme a un caso, por destacarlo, un caso donde yo tengo, por ejemplo, un muro. Fíjense, vamos aquí a mostrar lo que sería el pushover de un muro acoplado con dinteles. Resulta que si yo tengo un sistema de muros con vigas de acople, o como conocemos, muros acoplados con dinteles, como esto corre tan rápido, lo voy a quitar. Fíjense que yo le puedo asignar a ese elemento un refuerzo. Puedo definir las áreas de acero en los extremos. Bien, lo puedo hacer para el spandrel, lo puedo hacer para el pier, puedo definir si es confinado o no confinado. Entonces yo establezco las condiciones de esa situación, de esa estructura. Permítame aquí volver el elemento. Y claro, puedo hacer mi análisis no lineal. Bien, este análisis no lineal, que lo voy a hacer relativamente rápido, me permitiría entonces, bueno, llegar a un resultado de esa condición en el caso de ese pórtico o ese muro. Pero aprovechándome de SAP 2000, quería que vieran otras cosas y que esto ya lo hemos mencionado y que lo hemos mostrado muchas veces. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el caso específico de cuando un sistema como este, que es un sistema excéntrico y que hacemos un análisis inelástico, en SAP 2000, vemos cómo se produce ante el pushover una respuesta ideal, ¿bien? Fallas en los llamados enlaces, y yo puedo ver entonces, aprovechando este caso, la fuerza máxima que se pudiese generar para ese pushover en las columnas, viendo incluso los valores. Bien, quiero ver hasta los valores. Entonces resulta que yo puedo moverme en el pushover y saber, mira, resulta que aquí hay 38.328 toneladas de tracción. Y aquí hay 117.000 de compresión. Se supone que esa fuerza es la que llega a la cimentación y es donde yo debo hacer hincapié en el diseño de la cimentación. Es decir, yo debo contemplar las fuerzas inelásticas que se producen o las fuerzas que se producen en la base producto de la incursión inelástica de la estructura.
cosa que no puedo hacer en un modelo lineal, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí si yo voy viendo el pushover, lo que quiero que se fijen es que se produce la falla como debería ser, y aquí vamos a ver un poco la respuesta de esa estructura, cómo oscila, que, bueno, se concentra el daño en el famoso link del sistema excéntrico, es lo ideal, es lo adecuado, pero vean que tengo un empotramiento. Claro, el empotramiento fija el arrastramiento, pero si yo analizo el modo de vibración, el modo 1 de vibración, ese modo 1 tiene 0,25 segundos. ¿Qué pasa en el momento que yo me traigo ahora el mismo sistema, pero con pedestales, con zapatas y pedestales? Algo como esto que está acá. Resulta que si yo tengo esta circunstancia, ¿no? Esta situación, donde he cambiado el famoso empotramiento por un sistema, veámoslo así, donde tengo pedestales, vigas de riostra digamos, y zapata. Entonces resulta que ante esa situación, cuando analizo el periodo, el modo, en vez de ser 0,25 segundos, me da 0,46. ¿Por qué? Por una razón muy directa. La estructura se levanta. Vemos entonces cómo ante ese pushover, bien, se va generando una estructura que aquí en la base, en esta base de la izquierda, se va levantando y en esta base también se va levantando. Se genera de hecho una curvatura en esa viga de riostra y yo vería cómo las rótulas plásticas básicamente se concentran en el cuerpo 2 porque el cuerpo 1 se está levantando. No se llegan a producir las rótulas de forma ideal en este cuerpo. Cosa que al cambiar el sistema de cimentación por el sistema que debería ser, que es el sistema donde yo tengo pilotes, ¿verdad? Yo tengo pilotes. Yo tengo este sistema de aquí. Ahora sí veo cuál es la deformada, veo el modo, vería que da 0,296, mucho más cerca del 0,25. Y sí vería ante el pushover, evidentemente, una situación de generación de rótulas plásticas donde deberían darse. ¿Bien? ¿Qué es esto que está aquí? Esa oscilación generando las rótulas plásticas en los enlaces, la he garantizado por una cimentación adecuada. Pero además yo puedo pedirle al programa que me dé la fuerza axial que se genera, ¿verdad? En el pushover, en el paso que considere, el paso 7, por ejemplo. Y resulta que entonces yo puedo acercarme a este elemento y decir, es que llegan 188 toneladas. Ok, vamos a buscar un pilote que aguante esa fuerza. También puedo saber el nivel de cortante, porque yo tengo modelado todo el sistema de cimentación. Y es allí un poco el punto que quería destacar. Volviendo al ETABS, fíjense que ya terminó el análisis del muro con vigas de acople. Yo puedo ver cómo se produce ese pushover. Bien, en el análisis, y voy viendo cómo se forma aquí la rótula plástica, cómo se forma luego la rótula plástica en el link, o en la viga de acople, en este caso, ¿verdad? Y luego se forma en el otro muro. Y a partir de allí empieza a tratar de dañar quizás el resto de la estructura, piensa el siguiente muro, empieza a tratar de dañarlo, y yo puedo tener un mecanismo, ¿bien? En el cual voy moviéndome, fíjense que todavía me permite más pasos, si la falla se produce ahora, hasta que colapsa aquí, ¿no? Entonces yo tengo ahora una curva, fíjense lo bastante buena que es, porque este es un sistema dúctil y por eso es que la recomendación en el caso de usar muros es que se usen muros con vigas de acople. Esa sería siempre la recomendación en ese sentido, ¿no? Y yo creo que por eso, bueno, es importante tomar en cuenta todas estas cosas que estamos diciendo. En el caso de SAP 2000, hay otro tipo de análisis, evidentemente, que se pueden hacer. Hay muchos casos, ¿no? Hay un caso importantísimo que es el famoso ejemplo de la columna corta,
Bien, que fíjense que aquí tengo unas columnas más pequeñitas y cuando yo hago, que esto sería muy típico de una ladera, cuando hago el análisis de pushover, inmediatamente, como las longitudes de las demás columnas son mucho más grandes, tiene menos rigidez, el daño se concentra. ¿Dónde? En las columnas cortas. Entonces vemos cómo se produce esta falla. Esta falla, además, incorporó la posibilidad de crear una falla por corte, controlada por corte, donde le doy la resistencia por corte, 30.000 kilos, ¿no? Resistencia que evidentemente se calcularía de forma habitual. Y yo puedo ver entonces cómo llega un momento que esto no tiene un buen desempeño. O sea, aquí prácticamente va a quebrar. Y en el momento que esto ya cede, tengo una respuesta inelástica muy minimizada, digámoslo así, producto de que hay una gran caída en la estructura. Si yo cambiase ese sistema por un sistema donde hay un refuerzo, por ejemplo, como este, yo incorporo un muro aquí, elimino toda la posible deformación que hay en esa columna corta, bueno, ahora yo vería una respuesta de ese pushover, donde como esto no se mueve, producto de que el muro tiene muchísima rigidez, además el muro tiene análisis no lineal incluso, yo puedo ahora concentrarme en un daño en el resto de los elementos, brindándole una mejor respuesta al sistema. Entonces, este tipo de soluciones y de cuantificación lo puedo hacer dentro del contexto de un análisis no lineal. Y para que tengan una idea, hay una serie de hojas de cálculo que, por ejemplo, nosotros abordamos en la especialización de análisis no lineal que tenemos, que sería esta. Fíjense cómo aquí calculamos la utilidad de un pórtico resistente a momento, entendiendo primero cómo es la rótula plástica de una viga. Calculamos a mano esas rótulas plásticas. Construimos los diagramas momento curvatura, momento rotación. Luego los relacionamos al SAP 2000 o ETAPS para poder meterlos allí. Hacemos lo propio en columnas. Agarramos y hacemos todo un estudio de la columna, encontrando el diagrama de interacción, encontrando el diagrama carga axial curvatura. Ya lo van a ver un poquito más abajo. Mete todo este cálculo a mano, ¿no? Para poder definir este diagrama de interacción nominal. Este es el diagrama de carga axial curvatura. Y luego definimos las rótulas plásticas, momento curvatura, momento rotación, que se ingresan, ejemplo, al ETAPS. Y luego, de hecho, planteamos un ejemplo paso a paso de unas vigas y unas columnas donde vamos definiendo patrones de carga, materiales, cargas aplicadas, cómo se define la carga gravitacional, cómo se define el pushover. Vamos haciendo un paso a paso hasta definir incluso las rótulas plásticas de forma manual, para no depender en ese caso de la norma, para poder entonces de alguna forma llegar a un resultado como este y que nos dé la curva de capacidad. Eso lo hacemos bajo un cálculo de rótulas plásticas a mano, permitiendo encontrar el valor de R de la estructura y esa relación, que en este caso da un 33% de la utilidad del pórtico con la sección crítica. Pero si lo llevamos, por ejemplo, a un caso como el 2, donde tengo una de utilidad, pero ahora basado en que el concreto tenga endurecimiento, perdón, el acero tenga endurecimiento y el acero tenga sobre resistencia y endurecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Me planteo un estudio partiendo de una sección en el Section Designer de SAP 2000. Ya no lo hago a mano. Ya aprendí que el programa da igual que el SAP 2000. Ya lo he cotejado. Ahora me voy al Section Designer de SAP 2000, establezco las condiciones, el programa me va a dar los diagramas, digamos, momento curvatura, y yo extraigo la data de allí para construir los valores que van a terminar pasando a SAP 2000 o ETAPS. Bien, lo hago con la viga de momento negativo, viga de momento positivo, porque tracciona arriba o tracciona abajo. Hago lo propio en el caso de las columnas. Bien, establezco unas columnas,
Bien, hago un análisis de esas columnas para una determinada carga axial, o sea que el programa es capaz de darme esos diagramas, luego los voy a ingresar al programa, ¿bien? Los voy a ingresar al programa y voy a tener una respuesta inelástica de una sección mejorada que tiene sobre resistencia, que tiene endurecimiento y que yo al final puedo llegar a las relaciones que correspondan. Aquí tengo el caso general, aquí tengo un caso 3, etcétera. Y que a eso además lo puedo extender al caso de muros. Yo puedo hacer un estudio del muro, bien, y de alguna forma llegar a las conclusiones de cuán dúctil puede ser un sistema de muro, bien, porque tenga un adecuado acero de confinamiento, traducir eso a rótulas plásticas, pasar eso al programa y hacer las comprobaciones que esto amerite. Entonces, ya vemos que es bastante interesante y aplicable todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que deja bastante en evidencia que la aplicación de TAP y la aplicación de SAP 2000 son muy poderosas. Además que en SAP 2000, al igual, fíjense que aquí hay un caso de carga gravitacional o lineal, que tiene una definición bastante parecida. Tiene un caso de pushover, que parte del caso no lineal. Es decir, no es muy distinto. Y de hecho yo, para finalizar, puedo hacer hasta un edificio como que prácticamente era el mismo edificio que había mostrado antes, que era este edificio de aquí, muy parecido, pero en este caso en acero, donde yo tengo para una estructura como esta, puedo ver hasta ese pushover. Fíjense cómo puedo haber un pushover para esa estructura. Y la voy a poner aquí así un poquito en perspectiva para que se vea y voy a acercarme. Y fíjense que si yo voy avanzando, se va a ir viendo en ese volumen, esa volumetría 3D, la formación de rótulas plásticas. Ya me voy a acercar para que la vean. Como en ese sistema excéntrico, me acerco un poquito, se logra apreciar un poco la distorsión de piso y la formación de rótulas plásticas, increíble, ¿no? Por producto de todo el mecanismo, y esto me conduciría igualmente a un pushover, a una verificación. Así que bueno, esto era en esencia un poco lo que queríamos mostrar hoy, porque evidentemente pudiéramos pasar horas y horas hablando. Esto es lo que forma parte de nuestro programa de formación, que volviendo acá, están más que invitados. Está la ruta formativa que llamamos ruta estructural y sismo resistente, donde está la especialización de ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000 ETAP y SAFE, que se une a la de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, que se une a la de elementos finitos y que se van completando másteres que tienen cada uno un trabajo final de máster muy interesante de proyecto para convertirse en un experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada para elementos finitos. Esto supone un estudio prácticamente de 18 meses, más los trabajos finales de máster, al final, digamos, un par de años, pero que da una comprensión bastante avanzada de todo lo que implica el modelado, análisis, diseño, comportamiento inelástico, cimentaciones, conexiones, simulaciones por elementos finitos, no linealidad geométrica, no linealidad material, todo. Entonces, igualmente aquí en el calendario, ustedes tendrían la información de los cursos que inician, de las especializaciones que inician, de los másteres que inician, y bueno, estamos por supuesto para servirles, para atenderles en todo. Y espero que esto les haya servido. Obviamente, por razones de tiempo, tratamos de que no pase de hora y media la sesión, porque si no se hace muy pesada, pero también por eso tenemos muchos webinars. De hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos ahora, luego vamos a hablar de construcción BIM 4, o sea, construcción con BIM 4D y 5D. Vamos a hablar de un taller de diseño detallado de una estructura metálica con sus uniones, Python, o sea que hay muchísimos webinars que venimos dictando y de hecho aquí hay una lista de todos los que hemos hecho recientemente. Bien, entiendo, Luis, que tú por allí has ido atendiendo dudas. Dice por aquí Obed Emmanuel, muy interesante el webinar en cuanto al diseño, el curso de diseño sismo resistente de pórticos y conexiones precalificadas a momento en acero. ¿Tienen alguna fecha para inicio de este curso? Por ahora no.
Si hubiese mucha demanda, con mucho gusto lo podemos abrir. Es probable que se abra en septiembre, quizás en los cursos, en una serie de cursos autogestionados que vamos a tener, que van a salir para septiembre. Es posible, ¿no? Los costos, donde podemos ver, en la web están los costos, pero yo sugeriría que escribiesen, en este caso, a info, en este caso a info@inesa-tech.com para que les envíen toda la información. Bien, así que yo creo que ahí es lo mejor, ¿no? Bien, así que bueno, muchas gracias Luis por la ayuda, por todo. Creo que fue interesante. Dimos una pincelada, evidentemente, porque si no esto pasaríamos aquí 4 horas, pero creo que se ha llevado el concepto, la importancia y vemos cómo estos tipos de programas son capaces de hacer este análisis lineal y no lineal. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Hasta luego.